en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen control, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen control, que se mejoren, que se mejore. Buenas tardes, ¿cómo están? Este es el eje de la data con Martín Romeo y Juan Gené. Nosotros lo que hacemos es vincular algo de la realidad política con los estudios de opinión pública, las encuestas. Buscamos ver por dónde está pasando la discusión y los datos que aportan las encuestas para analizar la realidad política. No pensamos que se trata de acertar o de pifiar, sino que son instrumentos que nos permiten un acercamiento, uno de los posibles acercamientos de todos los que permite la realidad. ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien? ¿Cómo andás, Esto Martín? de la gente que ¿Todo se bien? saluda en el micrófono cuando ya se saludó antes es un poco ridículo, pero bueno, es la familiaridad. Bueno, saludemos a la audiencia. Sí, sí. ¿Cómo está la audiencia? Bien. Espero que bien. ¿Vos bien? Sí. Hoy estamos mejor que... ¿Querés esquivar el domingo? No, para nada. El domingo por fue eso, bárbaro. Por eso. Hoy tenemos un repaso de algunas cosas que pasaron en la semana pasada y que tienen proyección en esta. Estamos viendo ahí como en el primer tema, digamos, un movimiento de tropas que hace Guado de Pedro dentro del Frente de Todos y un reacomodamiento de expectativas, por supuesto, en un marco de incertidumbre y de conjeturas, en primer lugar. Tenemos también algunos datos de algunas consultoras con las que conversamos que estuvieron midiendo la provincia de Buenos Aires. Ahí, ¿Quiénes pidieron reserva? Que pidieron reserva, sí. Tenemos también algunos hallazgos a nivel municipal, ya no estamos yendo de lo nacional a lo provincial y también a lo municipal en la provincia de Buenos Aires, con algunos descubrimientos que están pasando a nivel de intendencias. Y después tenemos como parte final algo del ruido bastante sonoro en el campamento opositor y en los ensayos y errores que comete el campamento opositor. Así que tenemos esos temas para conversar con ustedes. Está variadito, digamos. Está variado, sí, intenso y ya estamos peor que en Esperando a Godot, ¿no? Esperamos unas definiciones que no llegan, pero algo hay que hacer en el mientras tanto. El programa anterior, si no lo escucharon, se puede escuchar en Caput, en YouTube. Recuerden siempre que se puede acceder a los programas, porque esta es una radio filmada, una cosa rara. Y ahí estuvimos sistematizando las propuestas que la gente hacía a propósito del desafío que lanzaba Cristina, ¿no? No dejen de hablar de nombres, pónganse a preparar el programa. Armen un programa y dejen de pedirle a la gente que sí. haga cosas que ustedes no están dispuestos a hacer. Bueno, hubo 735 personas que respondieron, más de 2.000. Te voy a corregir, 746. 746, No, muy bien. No le bajemos el precio. No, estaba muy bien. Sí. Y más de 2.000 respuestas. Empezamos a sistematizarlas la semana pasada, vamos a seguir. Pero está muy bien, un programa de abajo para arriba. ¿Querés que empecemos con el primer tema, que era Guado? Sí, déjame hacer un párrafo Dale, muy Martín. breve, porque sí. Vos hiciste un comentario que este efectivamente es un programa que trata sobre los sondeos de opinión pública, los estudios electorales, etcétera, y es bueno que la gente sepa que a medida que nos acercamos a la fecha en cuestión,
vamos a empezar a ver que empieza a suceder una suerte de convergencia de los resultados, de los pronósticos, ¿sí? Esto es algo habitual. Cuanto más alejado estamos de las fechas, es más difícil encontrar patrones o comunes denominadores entre los distintos sondeos que circulan por los medios, en la prensa gráfica, en la radio acá mismo también, y a medida que nos vamos acercando a la fecha, al día D, ¿no? Sí. Para poner una... El día de la verdad, el día de las al día de la elecciones. verdad, a medida que nos vamos acercando, esas supuestas distorsiones que hay entre los sondeos se empiezan como a amalgamar, se empiezan a reducir y lo que nosotros a veces llamamos como una suerte de pronóstico promedio, ¿no? Claro. Donde todas las consultoras giran alrededor de un valor donde casi todas se terminan pareciendo. Y hablan entre ellas, ¿no? Que es un error sí. por miedo a ser... Sí, está sí, tan, sí. Es tan común esta cosa fiscalista de decir, a ver quién acertó, quién pifió, como si fuera una Sí, especie sí. de oráculo. Sí. Funciona una suerte de también hay espiral, operadores, ¿no? del silencio Sí. de las consultoras. Y hay muchos que estaban más cerca del resultado final, pero que por no salir del pelotón... Y porque el redondean. llamado interconsultoras de, che, en Claro. cuanto lo tenés, Sí. existe. Claro. Y es un poco a veces inquietante cuando uno tiene a alguien en un valor y abre el diario y ve que hay, no sé, 4, 5, 6, 10 consultoras que tienen a ese mismo dirigente en otro valor y se genera, ¿no? Y ahí es cuando es interesante porque vos hablaste de que esto no se trata de pifias y etcétera. En ese procedimiento se explica un pedazo de esos errores en los pronósticos. Y otro es que La si suerte de la encuesta- convergencia, digamos, esta idea de convergencia en una suerte de un pronóstico promedio que termina alejándose muchas veces del pronóstico real. Sí, de todas maneras, mira, yo siempre digo que es más confiable un estudio presentado a un cliente que un estudio publicado en un diario. Soy Bueno, muy eso prejuicioso con lo que estás abriendo se opera a través de encuestas. Estás abriendo una puerta. No, ahora es una No, puerta que es- blindada. No. Y- Estás abriendo una puerta que es la opinión pública versus la opinión publicada, que son... La opinión operada. Es eso. Bueno, No tratemos hay- de jugar con la No, semántica pero de la palabra Te pública. lo digo de este lado, del lado de la consultoría política, los que tuvimos alguna vez responsabilidades de campaña. El peor error es publicar una encuesta, y el peor de los peores es una encuesta que te da bien. Es lo peor que puedes hacer. Después, ¿qué pasa? Te va bien, pero te va menos que como las encuestas decían. Entonces es como sensación de derrota. Me acuerdo, en 2019, un triunfo en primera vuelta tenía gusto a poco, porque la diferencia se había acortado muchísimo entre las PASO y las generales, por todo un conjunto de circunstancias. Uno lo explicó Cristina con todas las letras en Duro de Domar. ¿Cuál era ese? Recordame. ¿No lo recordás? No, no recuerdo. ¿Seguro? No, seguro, no lo Dijo que recuerdo. hubo ahí un cambio hubo una falla de coordinación. Dejaron de sí. hablar entre México Y y sí. Sí, Patrio. creo Lo que es dijo así con todas las letras, ¿eh? Sí, no creo lo digo que, yo, lo dijo sí, Cristina. sí, creo que porque primó una opinión que decía no hay que quemar una casa que uno va a heredar, y otros que decíamos Decíamos con que ese... la crisis sea vinculada definitivamente con Macri, que no quede un letargo de crisis que explote más adelante, como finalmente ocurrió con el tema de la deuda, ¿no? Claro. Pero bueno, Bueno, ahí lo dijo Cristina, que hubo un cortocircuito. Se interrumpió la comunicación sí, entre dos grupos que Grupo. llevaban una Wow. campaña adelante armónicamente, Sí. que, dicho sea de paso, obtuvo una diferencia muy importante en las PASO, que después se restringió muchísimo en la elección de octubre. Sí, creo que eso es importante, pero es menos importante que otras cosas que no se resolvieron en esas instancias y que pasaban por un lugar mucho más importante que el de una unidad de campaña, que fue, cuál es la priorización económica, cuál es en definitiva el giro que se le quiere dar a una circunstancia que invitaba a un esquema post-neoliberal de recuperación de ingresos, de desendeudamiento, de negociación firme con un fondo que había hecho
un préstamo récord, después de un gobierno que había Un deteriorado. préstamo, sí, delincuencial. Delincuencial, político, de financiamiento de una campaña, la de Macri. Creo que había cosas que no fueron saldadas a tiempo y que después se explicitaron lamentablemente durante el gobierno. A propósito, y el primer tema que planteábamos para hoy, ¿qué pasa con Guado, decimos, ¿no? Con Guado porque salió de un perfil de funcionario posiblemente candidateable, no asumiendo explícitamente que es candidato, pero con una movida, con mucho timing, ¿no? Después del discurso Hay una de puesta en Cristina, escena y un acting que es indudable después del discurso de Cristina. con el un 25 de video, mayo sí, hay un candidato, no sabemos a qué, claro. porque no está explicitado, pero hay un candidato plantado en el escenario y que se está moviendo como tal. Esta semana que pasó se vio un cambio en eso, menos funcionarial y más de recorrida federal, y además, y esto se empezó a notar en algunos estudios, la sospecha de un aval de Cristina, porque él es indudablemente un sujeto de la generación diezmada, recordemos, digamos, sus padres Sí. son desaparecidos, fue apropiado. Hay una circunstancia que solamente una derecha ignorante o un deterioro completo del debate público puede convertir en gastada, que es la disfluencia con la que él se expresa, que es producto, según se cree, ¿no?, de un momento muy traumático, que es él siendo bebé mientras su mamá lo protegía con su propio cuerpo. Lo protegía de los balazos. De los digamos balazos, las cosas, de una patota, claro, exactamente. Entonces la verdad es que... escondidos adentro de una bañadera. Exactamente. Entonces... Perdóname, la semana pasada sí. se filtró que un policía, creo que había Sí. participado de ese operativo, contó nuevos detalles. O sea, pasan los años y no deja de sentir un escalofrío de leer un mínimo detalle de cualquiera de este tipo de episodios. Sí, de ahí venimos, ¿no? Guado, Por eso perdóname, Sí. última interrupción, digo, por eso cuando alguien banaliza eso y quiere convertir eso en una serie de gracia, es de una bajeza y una degradación de la discusión política que no tiene registro, digamos. Califica más al que la Al dice que la al hace, que se la exacto, sí, dirige. sí. Bueno, según lo que nos estuvieron mostrando, está mejor parado por esta cuestión de vinculación con la gran electora dentro del Frente de Todos, que sigue siendo Cristina, no hay dudas. Él está por encima de los demás candidatos del espacio, por lo menos anotados. Aparece en esta última semana también Agustín Rossi Scioli y Daniel Scioli. y Massa. Y Massa, que ha dicho que no, pero bueno, digamos, son los nombres, seguramente que después hay sorpresas como esa. No, está bien, a ver, pero- ha dicho que no, Ujú. también es cierto que Guado no ha dicho que es candidato. Es cierto. Sí. Los dos únicos de ese espacio que dijeron soy precandidato Ujú. a presidente son Sí. Daniel Scioli y Agustín Rossi, que también hizo un lanzamiento con un video. Más allá de que Massa haya dicho, no se haya expresado, Ujú. todas las encuestas, las que se publican, las que nosotros también accedemos, lo miden como un posible candidato dentro del espacio del Frente de Todos. En el marco de ese crecimiento que vos estás contando alrededor de Guado, hay algo para destacar, que es esa capacidad que tiene el kirchnerismo de transferir rápidamente su potencial o su caudal electoral a una persona que elijan. No es ninguna novedad, porque de alguna manera también pasó en 2019, cuando una mañana era un sábado. El 18 creo. de mayo. Claro, un sábado a la mañana nos levantamos y estaba el posteo, creo que había sido vía Facebook, de Cristina diciendo, bueno, le pedí a Alberto que, y ya la historia la conocemos, y la transferencia fue también de la misma manera
rápida, Sí, sí, se siendo que, transfirió. bueno, Alberto Fernández tenía un nivel de conocimiento mayor que el que hoy tiene Guado, pero que en estos primeros sondeos se muestra que la transferencia de de la gran electora es muy efectiva, Sí, o sea, Cristina es rápida. no lo ha dicho, Cristina no lo ha dicho. Y Guado pero tampoco dijo que es. Claro, pero en la interpretación de esa alusión, algunos ven como ese aval, tampoco lo ha vetado, digamos. A ver, si esa transferencia pudo hacerse con alguien Sin que había decir. sido hipercrítico de Cristina, como era Alberto, pues seguramente va a ser con Guado, que todo el mundo lo asocia como alguien incorporado a la política un poco en esas líneas. Como dato, te digo, parecía bastante particular el hecho de verlo como novedad. En esto se lo ve como una persona nueva, a pesar de que hace tiempo que milita. Se le atribuyen, por ejemplo, atributos Sería el candidato entre los candidatos que están en la parrilla de los más jóvenes. Sí, sí, ¿sí? sí. Y de otra generación, digamos, claramente. Sí. Hay un atributo que aparece que tiene que ver con lo llano, la capacidad de desplazarse en distintos ámbitos, digamos, no solamente de despacho, y la honestidad o la transparencia, ¿no? Que son palabras que la transparencia no se sabe si porque muestra un lado vulnerable o porque no se lo asocia Bueno, con no es que lo ningún muestra, hecho. es inocultable Claro. y tampoco y no tiene por qué ocultarlo ni. Es decir, es un significante ahí abierto que habría Claro. que estudiarlo más, pero aparecía eso. Como punto, si vos querés, que se observaba como crítico, era la duda acerca de la experiencia, que es un poco una pregunta común que se hace, la misma que se le hacía. Es un argumento en mi opinión, es bastante pobre. Muy pobre, porque sí. ¿Cuál es la experiencia que tenía Alberto Fernández como en funciones ejecutivas? Exacto. Ninguna. Y la misma que Cristina, que había sido siempre legisladora. Exacto. Claro. Cuando Cristina fue electa como presidenta en el 2007, si bien nadie va a dudar del recorrido político que tenía, experiencia en el campo ejecutivo no tenía. Claro. Tampoco los había resultados están a la vista. Nunca hay papas con experiencia. Claro. Por eso. No. Igual en el caso ya, con citar algunos ejemplos, eso se desmorona. Sí. Mira, otra cosa que se ve es de nuevo este envejecimiento de la franja etaria de mayor apoyo. El kirchnerismo está trasladada, así como en los años 2000 era netamente joven, hoy está trasladado eso hacia personas que van de 30 a 55. Sí. En cambio, está muy floja en el Frente de Todos la franja de 24 a 29 años. Yo sé que hubo... Del mismo modo, sí, está flojo también para el Frente de Todos y también para Juntos para el Cambio. Sí, de hecho, en ese fragmento, claro. En esa franja etaria, hoy predomina y está ganando la elección el espacio de Milei. Sí, la verdad es que no sé de dónde surge la tranquilización que hubo al respecto. Acá hablamos muchas veces del perfil de los electores de Milei, más allá de Milei. No es un fenómeno para desdeñar ni un globo de ensayo. Vamos a ver cómo decanta electoralmente. Las elecciones provinciales nunca son un indicador, me parece, ni como para ser pesimista ni para una cosa ni para la otra. Comerse la cena antes del almuerzo. No. Esta semana hubo algunas intervenciones que me parecieron muy interesantes. Aún yo coincido, hay que esperar cómo decanta, y aún no ganando la elección, va a quedar con un cuerpo de representación importante en las cámaras, o sea, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, va a ser un actor, nos guste o no, con el cual va a haber que sentarse a conversar en los próximos años. Si es que es posible conversar con ese espacio, digo, que tiene muy deteriorados algunos valores del debate y con los cuales va a ser muy difícil. Digo, Argentina, nos guste o no, está yendo a un escenario de una fragmentación política. Y nos guste o no, el espacio de Milei va a ser un actor
aunque no gane las elecciones, con el cual va a haber que charlar, gane quien gane, porque va a haber que sacar leyes, porque va a haber que consensuar algunas cosas, y aún no ganando la elección, va a tener una representación importante dentro de la Cámara de Diputados, fundamentalmente. Bien, Martín, entonces, en pocas palabras, más allá de las bendiciones y las asunciones de asumirse como candidato, o ser bendecido, o preelegido, por lo que sea, el hecho es que en la aceleración de estos últimos 10 días, los números empiezan a reflejar que tiene un potencial como candidato bastante interesante. Hay rebote de esas movilizaciones, suscita cierta esperanza, transmite cierta alegría a pesar del contexto. Vamos a ver cómo se va desarrollando eso. Después vamos a... Sí, un detalle más, uno de los primeros movimientos que hay que conseguir en la instalación de cualquier candidato es disminuir el nivel de desconocimiento, sí. Y eso ya se ha observado, porque hay una máxima dentro de la consultoría que es, bueno, no se puede votar a alguien que vos no conocés, entonces el primer paso es que te conozcan. Eso en este último, una semana, 10 días, en ese proceso de transferencia y en el hecho de que Guado se mueve como un candidato a algo, no digamos qué, eso ha dado resultados porque también se ha visto reflejado en la disminución de los niveles de desconocimiento que tiene en las encuestas que hemos estado viendo. Viene bajando, es alto, pero viene bajando, sí, está está por debajo del 20%. Sí. Como todo candidato que se posiciona en este espacio, comienza también sobre él a ceñirse un techo del anti, digamos, ¿no? A medida que uno que se asoma, que el reflector lo alumbra, también lo alumbra la crítica, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Virus y después seguimos con Cambiemos, lo que pasa con Cambiemos, lo que pasa con la provincia, lo que pasa con los intendentes. Gracias, Chino. Me estás pasando horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan.
Vamos con lo que está pasando en provincia, en algunos estudios. Sigue liderando el Frente de Todos, con Axel como candidato a gobernador, alrededor de 27, 28 puntos. Otras mediciones lo estaban poniendo en 29. En segundo lugar, Juntos por el Cambio con 23, 22 puntos. Y La Libertad Avanza, que hay que ver con quién va como candidato o candidata, con 20 puntos. La ventaja es visible, pero no está libre de riesgos, por supuesto. Y es posible que esta ventaja que hasta ahora existe sea un incentivo para que Axel permanezca intentando que su responsabilidad sea ir por la provincia y no la general. Pero si él viera que este margen se va achicando, tal vez pueda ser más atractivo para él, esto es una conjetura, tener un riesgo nacional, digamos, ¿no? Pero por ahora esas son las... Sí, la verdad es que los datos están, de lo que se observa en las últimas mediciones, están medio estabilizados. Sí. No ha habido grandes movimientos. De todos esos datos que mencionás, si se quiere, el más lábil o el más débil es el de La Libertad Avanza, porque no hay un candidato, no hay un candidato de peso. O sea, cuando uno mide a La Libertad Avanza a nivel presidencial, claro, el candidato es prácticamente la marca en sí misma. En el caso de la provincia, como en el resto de los distritos, o en la gran mayoría del resto de los distritos, no hay una... Entonces uno termina midiendo al candidato a gobernador que diga Milei o que acompaña a Milei. Eso en algún momento se tiene que materializar en un nombre, y bueno, muchas veces te diría que casi con seguridad el nombre va a valer menos que la marca, con lo cual, si se quiere, esos 20 puntos que aparecen ahí en los sondeos electorales, los sondeos de opinión pública preelectoral de la provincia de Buenos Aires, enfocados en La Libertad Avanza, son los más, si se quiere, más menos firmes. Y falta para completar ahí, hay un par de datos, ¿no? No sé, lo que mide Randazzo, que... Sí, que a mí me parece todavía en ese impulso inicial de molestia, ¿no? Cuando tenía que jugar no jugó, cuando no tenía que jugar jugó. Sí, un personaje que está movido por una herida narcisista, ¿no? Sí. Alrededor de 5 o 6 puntos. Sí. Que son los mismos puntos que tiene desde hace un tiempo en el cual inició esa senda errática de rencor. De rencor y de dilapidación de capital político. Sí. Lo que aparece ahí como una cuestión resonante es que se vuelve un poco difusa la identificación, ya sea de una crítica concreta a la gestión de Axel, pero también hay cierta dificultad en votantes del Frente de Todos en reconocer una política específica a defender. Hay menciones de algunas cosas en educación, de salud, de esa idea de ética de cuidado, si vos querés, cosas de obra pública, pero no aparece con claridad en la mente del votante oficialista 1, 3, 5 acciones que identifiquen. Que uno diga, bueno, va a ser recordado por 2 puntos. Al mismo tiempo aparece cada vez más en los estudios focales, y esto no es una cuestión que aparezca únicamente en la provincia de Buenos Aires, se ve a nivel nacional, una distancia muy grande entre el lenguaje de la política y cierta terminología de las preguntas y la clave analítica con la que las personas se vinculan con
propuestas políticas o con claves políticas. Sí, con el lenguaje político. Tal vez ¿Vos recordás que en uno de los primeros programas de este ciclo habíamos traído a colación, a recuerdo, un focus que se había hecho también en la provincia de Buenos Aires sobre jóvenes, a los cuales se les preguntaba qué entendían por justicia social? Sí. Y era justicia por mano propia. Claro, y para algunos de los participantes, o para el grueso de los participantes que suscribían de que estaban a favor de la justicia social, pero había sido entendida como esto que decís vos, justicia por mano propia, ¿no? Y que inclusive ejemplificaba con, bueno, no, la verdad que si a mí me chorean el teléfono, a mí me parece bien que lo caguen a palos y como, ¿no? Como que se haga justicia. Sí. Bueno, es un poco... Me acuerdo de una cosa que decía Capusotto con esa genialidad que tiene con y sin guión. De Racing, claro. Por supuesto, como toda gente bien. Él decía... Un saludo a Natalia, antes que nos olvidemos. Sí, fiel oyente. Se la agarran con el motochorro porque es el que está a la vista. El delito del cuello blanco, el tipo que de golpe tiene el monopolio de la firma sobre una cuestión y que te endeuda 100 años, no hay lugar donde nos lo crucemos. Claro. No está en el lugar donde no te lo encontrás en el súper, no te lo encontrás en la cancha. No hay como hacerle un scratch, claro. No. Ese es inasible, digamos, ¿no? Usó un término genial. El otro día esto lo charlábamos en clase y un alumno lo recordó con precisión. ¿Cómo decís? Cuando ves a alguien que es inasible o inalcanzable, creo que era la palabra. Es una persona inalcanzable para lo que caminamos. Sí, pero esto que vos marcás de la dificultad, de lo que surge de los focus, de la dificultad para establecer un diálogo en clave política, y que nosotros traemos a colación este recuerdo de otro focus, sí, donde se confundía lo que el significado de la construcción justicia social, vale para muchas otras cosas, ¿no? Digo, son muchas las ocasiones en las cuales la clase dirigente o la política trata de establecer una comunicación a partir del supuesto de determinados conceptos o de determinadas experiencias. Ejemplo, la década ganada, digo, ¿no? Como hay un sector de la población, o ética de la solidaridad, o la ética de la solidaridad, que fue, ¿no? Como un eslogan de Alberto. Sí, que venía de los 80. Que venía, claro, que se usó y no se entendía ni lo que era solidaridad. Significantes huecos, a veces huecos vacíos, que a veces tienen que ver por falta de comprensión y a veces tienen que ver por cosas más sencillas, casi biológicas. Hablarle hoy a un sector de la población de la década ganada, hay una masa de votantes que se incorpora ahora que ni había nacido. Sí, es la ley de los 20 años, ¿no? Cuando pasan 20 años uno no deja... Es como que vos me cuentes, exactamente, es como que vos me cuentes el paso de del cruce de los Andes de San Martín. Es algo de libro. No lo viví, no lo vi, y sé que pasó, o porque en el caso, no sé, por ejemplo, de la década ganada, me enteraré porque me lo cuentan mis viejos. De la misma manera que me entero que, no sé, que San Martín cruzó los Andes porque dicen los libros que cruzó los Andes. En los pero 80, tiene ese valor, en los 80 no se discutían los 60, en los 90 no se discutía... por ejemplo, la resistencia armada, sí, que había sido 20 años antes, y en los 2010, la reminiscencia de los 90 era eso que había sido derrotado a partir del 2003. Entonces, sí, y vale también como aclaración para cuando se hace tanta referencia hacia el 2001, hacia atrás, sobre lo trágico que fue esa pasaron más de 20 años. Hay buena parte del electorado que no tiene idea de lo que es, o sea, lo sabe de libro si es que leyó libros o se interesa por esa parte de la historia argentina. Es una deuda de la política eso. Claro, cada uno tiene una responsabilidad, claro, pero es una deuda de la política, un trabajo de superficie y de formación y de recuperar la conversación, que es lo difícil. Sí, vos propósito, mirá, un detalle. Sí. Hoy descalificar a Patricia Bullrich porque le bajó porque durante el gobierno de la Rúa era ministra y tomó medidas en contra de la población. Pasaron
¿qué valor tiene decir eso hoy para una parte del electorado? Si vos querés, es más importante que vos le marques algo de lo que ahora está diciendo que ahora está prometiendo que va a quitar derechos, de que vos te remitas a algo que pasó hace más de 20 años atrás. Porque vos lo viviste, vos estabas cuando Patricia Bullrich tomó fundamentaba el recorte del 13% a los jubilados. Exactamente, tomó una medida de recortar el 13% a los jubilados. Pero vos lo viviste, sabés de qué estás hablando. Hay un sector de la población, sobre todo los más jóvenes, lo digo en clave de por qué, digamos, porque en el bloque anterior y varios programas anterior nos veníamos preguntando cómo puede ser que se haya perdido tanta penetración en ese sector juvenil. Bueno, ahí están parte de las claves. Hablar en un idioma que no entienden. No tiene que ver con publicar o no en TikTok. Sí, o con eso ya es ridículo, es como el separado que vuelve a las pistas y está queda decadente, digamos, ¿no? Si no se llama al sentido común enseguida. Una cosa que discutimos bastante esta semana, hay como cierta pretensión, pero que es del mundo, si vos querés, académico, que es muy propenso a los gestos de fastidio o de soberbia ante la incomprensión ante la realidad, digamos, ¿no? Que es que la pretensión de consistencia y de coherencia en una persona y en sus decisiones tiene más que ver precisamente con una personalidad crítica que asume que un paradigma tiene que tener lógicamente consistencia y coherencia entre sus partes, y es sano que así sea. Ahora, trasladado a las miles de decisiones y de opciones que una persona tiene, bueno, no ocurre ese mandato de consistencia. Entonces puede ocurrir que haya alguien que diga que es feminista y vote a Milei. Puede ocurrir a alguien, como me pasó ayer, que una persona que me sirvió un choripán y que era un trabajador, me dijera, con la dolarización, con la fantasía de que lo mismo que gana en pesos lo va a cobrar en dólares. Puede pasar que ocurra eso, que una persona en esa situación de clase esté creyendo que esta rebeldía lo tiene en cuenta como sujeto y no como objeto. Estás hablando vos mismo de la falta de conexión de la clase de una parte de la clase política, de creer que para charlar con este trabajador que te servía un choripán, que creía que iba a ganar lo mismo en dólares, que la manera de acercarse a él no es remitiéndose 20 años atrás de algo que quizás ni siquiera vio. Es discutir ahora de eso. Sí, yo igual creo que la política de la memoria siempre tiene... No, esto no significa tirarla a la basura. No, eso estoy convencido. Pero no puede ser lo único. No. No puede ser lo único. No. A propósito, la pregunta que me hago es ese el votante que está ahí, que nos parece este lugar como con esta presunción, ¿no? Inconsistente, porque uno infiere que vota contra sus propios intereses. La persona no vota únicamente por sus intereses, votan por identidades y por ilusiones. Y también. Acá hemos dicho muchas veces de que no somos partidarios de plantear irracionalidades o inconsistencias o incoherencias en el voto, porque del mismo modo uno puede encontrar hoy a un votante del Frente de Todos, al cual se le pregunta, ¿cómo evaluás el gobierno nacional? Y te puede decir mal, ¿a quién vas a votar? A este gobierno. Y no hay ninguna incoherencia. Lo que me pregunto es escenario de bronca eso, o será que simplemente les parece novedad? Tal vez lo que esté pasando es que el votante que está desplazado así no sea conscientemente de derecha, autoritario y liberal prácticamente, porque la verdad que hay más resguardo de los principios liberales en el kirchnerismo que en los que se dicen liberales, que son directamente una especie de facción autoritaria en todo nivel, excluyéndote económicamente y reprimiéndote socialmente. No sé si recuerdan... no será la novedad en lugar de la bronca, pero bueno, ahí habría que ver. Un poco algunas claves o insinuaciones dimos en este programa cuando trajimos acá los resultados de un estudio de la representación social de Javier Milei, donde quienes
tenían una, si se quiere, como una mirada optimista o positiva, remarcaban esto que vos estás diciendo de, bueno, es algo nuevo. Como en los términos que lo estás diciendo vos, sería algo novedoso. Y sobre todo, el gatillo de la novedad funciona aceitadamente cuando son esas mismas personas que te dicen, este gobierno no encontró el rumbo y el gobierno anterior también fracasó. Entonces, en ese marco, la pregunta digamos, que a veces surge es, ¿por qué no darle la oportunidad? Eso es lo que surge de los estudios. ¿Y por qué no darle la oportunidad a este que es nuevo? Bueno, pues ahí precisamente, si uno tiene una gatilla conciencia histórica, claro, vos te das cuenta que esas ideas de novedoso no tienen nada, sí, que cada vez que se pero implementaron... ahí te planteo un problema. Pero espera, que cada vez que se implementaron, terminaron con políticas de una crisis sociolaboral abierta. Que los va a afectar principalmente a esos votantes. A esos votantes. Sí. Entonces, la verdad pero que uno ahí dice, ahora entiendo a quién le sirve la política de desmemoria. Pero ahí te planteo un problema. ¿Quiénes, en términos de pregunta, que nosotros hemos dado la respuesta acá, ¿dónde está la fortaleza electoral de Javier Milei? Varones jóvenes. Entonces uno digamos, muchos de ellos no tienen esa memoria que uno necesita para poder vislumbrar las consecuencias de acompañar eso. Yo siempre uso esta analogía. La mitad de su vida como cuando vos le decís crítica, ¿no? Claro, es como cuando vos le decís a un adolescente, mirá, no te pongas en pedo porque te puedes ir preso, te puedes lastimar, te pueden robar, puede pasar, viene la policía, no sé. Y hay una pulsión de querer hacerlo igual. Y cuando lo hace, dice, sí, la verdad que tenía razón. Me robaron, me pegaron, me vino la policía. Y ahí viene el yo te dije. Pero no sirve de nada el yo te dije. Ya es tarde. No, es un gusto post-mortem. Por eso siempre, digamos, uno concluye con lo mismo, ¿no? Nada de esto tendría chance alguna si lo que se presume como preferible fuera efectivamente redistribuidor, incentivador, recuperador de la conversación pública, honroso con el compromiso electoral que tuvo, digamos, no queda mucho margen, no se le gana a la derecha apareciéndosele. Eso es lo que, digamos, la moderación no tiene... La moderación, además, la moderación no es una naturaleza distinta, es un grado distinto de intensidad, pero no es ausencia de intensidad. Y la verdad que no dio mucha respuesta. Creo que nada de esto ocurriría si hubiésemos podido... Claro que, por supuesto, no se puede negar las anclas que hay en los proyectos populares, ¿no? Sí, lo que heredás, claro. Lo que heredás, así como en los 80 pero se también, presuponía... Ok, heredaste, pero también uno podría valorar determinados gestos de rebeldía que no hubo. Exacto, sí. Vamos a escuchar a Los Redondos y después vamos con lo que vemos que está pasando con algunas intendencias y otras cosas más.
cosa viva y nada más. Olvido que la lengua tampoco me engaña. Sentí la mosca correr detrás de la orilla. Chupar la fruta sin poder volverla. Un dato que nos quedaba del bloque pasado, que estábamos hablando, estamos viendo en algunos, y lo planteamos como incógnita, como incertidumbre si se quiere, en algunos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. La aparición en los sondeos de una intención de no participar de las elecciones. Un ¿sí? índice alto de abstención. Un índice alto de abstención, ¿no? Que adentro de ese índice se puede mezclar. Hay varios grupos, ¿no? Pero que es importante prestar atención primero porque va a tener una incidencia indudable sobre el resultado, porque cuanto más personas retiradas de la intención de voto hay, es más difícil, conocer cómo va a ser el resultado final. Pero más allá de eso, adentro de esos grupos de abstención hay escondidos distintos perfiles. Hay personas que están indecisas, que luego van a participar. Hay personas que tienen intención de votar en blanco, que en definitiva están rechazando la oferta electoral, pero bancando o sosteniendo el sistema democrático. Pero también aparecen, y digo, por eso como que hay que ir hilando un poco más fino y prestando atención a este tema, aparecen con un nivel de magnitud mayor de la que habitualmente suelen tener en los sondeos electorales las personas que dicen no voy a ir a votar, no me interesa, no, y obviamente viene acompañada de frases que ya nos las imaginamos, descalificadoras para con la clase política, descalificadoras para con la política, con los dirigentes políticos, y sobre todo
con los resultados de las gestiones de gobierno, porque la gente no se enoja porque tiene ganas de enojarse. Veníamos hablando en los programas anteriores, la situación socioeconómica del país no es buena, calificada no por mí ni por vos, sino por la mayoría de las personas a las cuales se le realizan los sondeos. El rumbo por el cual va el país es identificado para la mayoría como un rumbo incorrecto, y si se quiere, más allá de la foto, porque eso sería una foto, es la foto actual, lo importante es la película, la secuencia de esas fotos, ¿no? Como que terminan convirtiéndose en una película, hablan de que la situación económica no es mala hoy, es mala ahora, era mala el año anterior y era mala en el gobierno anterior. O sea, hay un continuum, hay una continuidad en la evaluación de ese mal registro, mala evaluación de la situación socioeconómica, hay una continuidad en una evaluación de un rumbo incorrecto a lo largo del tiempo, por lo menos de los últimos años, que luego se expresa en indicadores que ya todos sabemos, ¿no? Más pobreza, trabajadores trabajadores formales que son pobres. Entonces, volviendo al punto inicial, hay algo ahí hay un germen de algo que puede estar empezando a suceder o que hay que prestar atención, el por qué se observa en los estudios el aumento, no es para alarmarse, pero hay un aumento de las personas que están en situación de manifestar desinterés por participar del proceso electoral. Y es un llamado de atención, porque es lo que conversamos como desafección democrática, ¿no? No hay respuesta en tu calidad de vida, en el empobrecimiento de un trabajador asalariado, digamos, ¿no? Que es paradójico, un capitalismo sin derecho de propiedad, y salidas que en queja, en lugar de irse a un extremo más igualador, se van hacia propuestas que de rebeldía no tienen nada, porque rebelde es el que se planta con alguien que tiene más poder y no menos, ¿no? Digamos, y los derechos que fuimos adquiriendo en la historia nunca fueron concesiones, siempre fueron conquistas, nunca fueron dádivas y luchas, exacto. Nunca, no vino un día un burgués a decir tenés razón, con la jornada laboral, tenés razón, las vacaciones te las tengo que pagar, de onda, por consenso, moderadamente voy a renunciar a una parte de mis ganancias, claro. Sí. No fue así. Pero aún a pesar de la despotenciación que hay del sujeto popular, hay un bloque político grande, que podemos llamar en variaciones de derecha, a las que incluso el ritual mínimo de la democracia, que es votar, le molesta. Incluso vienen con ideas de no votar en términos en las intermedias. En lugar de darte más derechos, siempre cuando vos tamizás lo que proponen, es menos derechos. Cuando lo pasás en limpio, es menos derechos. Ahora, si además lo único que quedaba de autenticidad democrática era, aunque más no sea el ritual, derecho y obligación de votar, si renuncias hasta al acto electoral, digamos, ¿qué queda en 40 años de democracia, ¿no? Sí, sería preocupante y lamentable. Ahora, dicho sea de paso, hay antecedentes, digamos, porque tampoco esto es algo, no es novedoso, digo, ¿no? Antes del programa charlábamos fuera de aire en una situación con algunos atisbos de similitud. No sé, en el 2001 Argentina también estaba en una situación socioeconómica acuciante o incómoda, con un rumbo incorrecto, y en las elecciones de octubre había ganado el voto en blanco. Sí. O sea, la primera opción electoral había sido el voto en blanco, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando gobernaba de la Rúa. El electorado también a veces se manifiesta. Una de las opciones de la manifestación electoral es el rechazo de la oferta partidaria, que sería una opción votando en blanco. Ahora, lo que hay que prestar atención son aquellos más que optan por el camino de directamente no participar, porque eso no es rechazar la oferta electoral, eso es rechazar el sistema democrático, claro. Eso es peligrosísimo. Yo confío en que cuando las opciones van a estar bien cristalizadas, cuando todas tengan
un nombre propio que acompañe esa propuesta y vamos a tener una campaña de alta intensidad y de antagonismos. Y todo eso me llena de esperanza y me da muchos deseos de que alguna gente se mejore. Sí, a los que creen que los problemas se resuelven armando colectas de dudoso origen. Y a los que creen que armando esas alianzas con olor a naftalina que recolectan por todo el país hay alguna solución, ¿qué le decimos? Que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen control, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen control, que se mejoren, que se mejoren. Noticias.